Buenas Bien, tardes, ¿y tú? Magda. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Va, todo bien. Perfecto. Bueno, Listo. Entonces, bueno, en la sesión de hoy vamos a crear la penúltima antes de la siguiente que vamos a ver lo que se llama plan piloto. El plan piloto es una guía de cómo implementar todo lo que hemos visto a lo largo de la consultoría. Digo, ya hay ok, algunas cosas que hemos implementado, pero la idea es que tú lo hagas de la manera más autónoma posible y que de todas maneras te recuerdo si vas teniendo como alguna duda y demás en la implementación, sobre todo en este paso que es el de la cotización. ujú, em, Todavía podemos seguir al pendiente, ¿no? O sea, todavía nos podemos reunir, todavía podemos como revisar cosas. Este paso creo que es uno de los más importantes porque es la metodología que tanto nosotros ocupamos para cotizar con ustedes y que obviamente tiene un rango de efectividad muy alto, como el que ustedes o bueno, algunos clientes han utilizado y también les ha ayudado mucho a mejorar el cómo cotizar los servicios. Sí tiene una manera, digámoslo así, como un poco diferente en algunos detalles, pero todo tiene una razón de ser. Entonces, vamos a ver prácticamente cómo cotizar y cómo cobrar. De ok, esta parte, bueno, tú me habías mencionado que justo eh, tenías como una duda respecto a, bueno, muchas veces yo no me voy a, o sea, yo no voy a, digámoslo así, como presentar esto directamente a cliente. O sea, hay un intermediario, entonces también vamos a tomar en cuenta eso para mostrarte qué es lo que tendrías que hacer. ok, súper bien. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa normalmente con la cotización? Em, Cuando nosotros empezamos la consulta, bueno, cuando yo empecé la consultoría y luego ya empezamos como a analizar el equipo y yo, en dónde estaba la falla de muchos problemas que tenemos con los clientes, sobre todo cuando trabajamos servicios creativos, necesitábamos identificar algo que todos los creativos hicieran, porque ahí es donde estaba la falla. Y muchos, por ejemplo, ponían sobre la mesa, no, pues es que es por los contenidos, es por la cobrada, es por esto. Y de Ujú, nuevo, hay muchas cosas que no todos hacen, no todos hacen contenido, no todo, o sea, cada quien cobra como se le dio a entender el mundo, la universidad, pero sí hay algo que todos hacen, que es cotizar. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que estaba el problema, porque la mayoría, uno, envían la cotización y puede ser en formato de catálogo o tarifario. También en la cuestión de los precios suelen comparar o comprobar precios con otras personas, sobre todo creativos. Aquí esta parte no está mal, pero hay que tomar en cuenta pues de que no somos un sindicato, no hay un tabulador, no hay una herramienta que todos utilicemos. O sea, no es como otros servicios de contabilidad, de ingeniería y demás, que bueno, todos cobran lo mismo, hay un tabulador más o menos homogéneo. Aquí no. Aquí pues es un poco como de experimentación. Entonces, compararnos o comprobar con otros a veces no sale tan bien como nosotros esperamos. También muchas veces desglosamos un brief y esto no está mal, pero sí necesitamos hacer algo más, porque el brief hay veces que todavía también tiene como áreas de oportunidad. Otra cosa que también hacen es crear paquetes. De nuevo, no es que esté mal, pero no es completamente funcional y necesitamos que la cotización sea completamente funcional porque ahí se establece no solamente cuánto cobras, sino autoridad y confianza. Entonces, hay cosas que nos ayudan para eso y hay cosas que no. ujú, Y la principal, o sea, es la enviada, ¿no? O sea, que, o sea, agarras la cotización, le das una bendición, un besito a la frente y le dices, mi niña, usted rífese por el equipo, tráigame ese cliente de 100,000 pesos y ahí va la cotización a hacer lo que puede. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Principalmente suceden estos tres problemas. Uno, nos volvemos reactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando enviamos la cotización, si nosotros no le damos seguimiento, si nosotros no establecemos como un parámetro de cuándo tenemos que tener una respuesta de vuelta, incluso haciéndolo,
nos volvemos reactivos orgánicamente. Es decir, cada vez que llega un correo, cada vez que llega un WhatsApp, cada vez que llega algo, o sea, como que se activa nuestra adrenalina porque pensamos que es una respuesta del cliente. A corto plazo no hay problema, pero a mediano y largo plazo sí, porque literalmente esto te puede fregar el páncreas. O sea, necesitamos un proceso donde no estemos a costa de la respuesta del otro, porque si no, entonces cada vez que pase, nos vamos a fregar el organismo como tal. Otra cosa que también solemos hacer es jugarle al adivino, sobre todo porque los clientes muchas veces no saben hacer briefs correctamente. Entonces hay veces que pues nos inventamos respuestas a preguntas que necesitamos que el cliente responda. Pero que de nuevo, o sea, hay veces que el cliente, sobre todo cuando trabajamos con campañas y demás, la respuesta del project, del ejecutivo de marca, lo que sea, es, pues es que ahí está el brief. Pues es que, o sea, sí, güey, pero necesito saber, pues es que ahí está el brief. Entonces, ¿qué pasa? Pues que adivinas. Y en base a esas adivinanzas construyes la cotización. Y otra cosa que también solemos hacer, que no creo que sea tu caso, pero sucede mucho con branding, con diseño gráfico y demás, se enfocan más en el diseño que en la solución. Y este problema es de donde viene muchas veces el regateo. ¿Por qué? Porque el cliente lo que está buscando en nuestra cotización es un punto donde tú hayas identificado cuál es la cosa que él quiere o ella quiere y cuánto le cuesta. Y cuando no ve eso en la cotización, obviamente yo esperaría y todos esperaríamos que sus habilidades de comunicación como adulto fueran tan efectivas que te dijera, oye Edgar, pues muy padre tu cotización, pero no estoy viendo lo que necesito, entonces necesito que me reformules la cotización. Ese es un ideal, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que como entre que les da pena, que les da vergüenza, que les da enojo, que les da lo que sea, la respuesta termina diciendo, híjole, es que es lo menos. ¿Por qué? Porque no está viendo como un costo-beneficio, no está viendo el problema que necesita que le resuelvas y el valor de cuánto le va a costar resolver ese problema. Entonces, de nuevo, en vez de decirte, oye, es que creo que no me di a entender, mi problema no es este, mi problema es este, ¿me puedes ajustar la cotización? De nuevo, reaccionan también ellos y dicen, bueno, como no sé decirle eso, mejor le voy a pedir que me haga más barata la cotización. Y entonces, bueno, la verdad es que este modelo que solemos usar de cotizar, pues va presentando problemas desde el menos grave hasta el más grave. Para nosotros el menos grave es el rechazo, porque bueno, te rechazan y ya, a lo que sigue. Pero puede escalar a una negociación tóxica en donde la persona lo que quiere es que le des la razón y no tanto así resolver un proyecto. Uno de los más graves para nosotros o donde empieza la escala del caos es que te dejen en visto. ¿Por qué? Porque no sabes qué pasó, no sabes si sí, no sabes si no, no te responden. La siguiente, obviamente para mí es una de las también más graves porque es violencia económica, es el regateo. O sea, de nuevo, puede ir desde este enfoque de, chale, me da vergüenza decirle a Edgar que estoy pendeja y que no sé cómo decirle lo que necesito, pero muchas veces también viene desde yo quiero que cueste cierta cosa, porque yo digo, y eso tiene que ver con la autoridad. Y eso es un ejercicio negativo del poder, Ujú. porque como cliente yo considero que estoy por encima de ti. Entonces yo digo cuánto cuesta tu servicio. Pero bueno, eso también lo podemos arreglar, pero de nuevo es una consecuencia negativa. Y la peor de todas es dejar pasar a un mal cliente. O sea, que de repente no nos hayamos dado como el chance de diagnosticarlo de tal manera que sepamos a qué nos estamos enfrentando y que lo vayamos descubriendo en el camino. Entonces, obviamente todo esto puede ir escalando. Lo que necesitamos entonces es una herramienta que nos ayude a protegernos para prevenir. Es decir, que sea un paso antes de trabajar con alguien que nos ayude a prevenir todos estos problemas antes de que sucedan. Para eso utilizamos esta herramienta que da en objetivos muy concretos, te ayuda a establecer compatibilidad con el cliente, compromiso, diluir barreras y objeciones y establecer autoridad. Es lo que pasa entre el último contenido que haces de cotización y que te compren. Entonces es el más importante de todos.
¿Qué necesitamos y cuáles son los retos que afrontamos con este proceso? El primer reto, y es el donde tú te vuelves, a pesar de que seas freelance, decides con criterio de dueño de negocio, es decidir si quieres o no a esa persona como cliente. Porque es un compromiso y es una relación que mínimo por el proceso creativo vas a tener que sostener un mes. Mínimo, así de que lo menos posible. Entonces, vale la pena siempre establecer si sí lo vamos a querer como cliente o no. Para esto, lo que vamos a generar como solución es un diagnóstico. Este diagnóstico tiene varios usos. El principal y el más importante es, de nuevo, que te dé la información suficiente para que tú digas si le voy a entrar o no le voy a entrar con esta persona. Entonces, este diagnóstico tiene que estar conformado por mínimo una pregunta por cada categoría que te voy a mostrar. Pero tú le puedes agregar las preguntas que quieras. Yo, personalmente, por lo que he visto, las con las que más cómoda se sienta la gente son con mínimo 8, máximo 10. Si le metes más preguntas, no pasa nada. La verdad es que también funciona, porque obviamente mientras más preguntas, más información recabas. Pero, de nuevo, si tú quieres hacerles o no hacerles tan complicado el camino a las personas, pues pueden ser por lo menos una por cada categoría. Ujú. La primera cosa que tenemos que establecer o que tienes que preguntar es cuál es el problema por el que te están contratando. Directamente puedes preguntar, pues o sea, ¿qué problema quieres que te ayude a resolver? ¿O por qué te interesó tomar la llamada conmigo? Dime un poco más sobre la situación que tienes, qué consideras que necesita tu negocio, cuál consideras que es el mayor problema de tu negocio, cuáles son los resultados actuales o si ha intentado resolver el problema por sus propios medios. De nuevo, esto, mientras más información tengamos del problema, mejor. Por eso meto estas preguntas de la solución, porque a lo mejor también a ti te interesa saber si es la primera vez que está cotizando con un fotógrafo, si ha resuelto el problema antes. Entonces, mientras más preguntas hagas, más información vas a tener. Sí. ¿De esta parte del problema tienes alguna duda? No, ninguna. Más bien me hace pensar justo en esto se aplicaría para cualquier tipo de cliente. Esto estamos hablando de Sí, bombillos, panes y pasteles. O sea, ¿la aconsejas que lo apliquemos en cualquiera? sí, yo recomiendo que sí. Ahorita te voy a mostrar 2 ejemplos de gente que lo hace. Y bueno, Ujú. uno de ellos solo trabaja pasteles. No, Entonces, sí, la verdad es que no sé si te conté el caso de la chava que la contrató una marca de coches para hacer unos talleres. ujú, sí, sí, sí. O sea, ella, por ejemplo, pues lo que estaba ofreciendo en teoría era un pastel. Ajá. Y la verdad es que no te quieran contestar el cuestionario, sí es un tema. O sea, Ujú, sí es como una primera bandera, no roja, pero sí naranja que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el cuestionario se trata de ellos. ujú, No se trata de ti, o sea, se trata de que ellos te den información. ujú, Lo que puedes hacer, por ejemplo, para marcas más, o sea, para pasteles, es hacer un cuestionario más pequeño, ujú. nada más como con el argumento de afinar detalles del brief. Pero sí, de que sí lo tienes que hacer, sí lo tienes que hacer para ambos, al Y menos desde sería mi recomendación. como en este caso, como para mis agencias o mis productoras que me contraten, ¿no? No, no específicamente para la marca. Sí, o sea, aquí en este caso, para las productoras y para las agencias, Ujú, em, yo recomendaría que metieras preguntas que tienen que ver con el cliente. ¿A qué me refiero? A que obviamente tú vas a trabajar directamente con estas personas, ujú, pero el resultado final pues sí le va a impactar al cliente. Entonces, sí tendría que ser, por ejemplo, en el caso del problema, ¿qué problema te voy a resolver a ti, agencia Chuchuruco? ¿Y qué problema quiere el cliente que le resuelvas tú? ujú, Para que entonces vaya alineada la propuesta a eso, a esas dos cosas, tanto ujú. que te estoy ayudando a ti, agencia, como le voy a ayudar al cliente. Ok. Va. ¿Ok? Ujú, Entonces, otra cosa que también tenemos que preguntar, o pareciera que no, pero sí, es la solución. Porque para establecer cuál es el de Lulu que tienen en su cabeza de lo que quieren que hagas. Porque en este caso, directamente puedes, o sea, puedes ponerlo como opción múltiple. O puedes directamente preguntar, o sea, ¿por qué crees que podría apoyarte con este problema? Alguna de estas de cuáles son los resultados actuales, cuáles te gustarían que fueran los resultados,
¿Cuánto Ujú. vendiste? Si tuviéramos esta conversación de aquí en un año, ¿cómo te gustaría percibirte? En el caso de las agencias, ¿qué es lo que está esperando el cliente? ¿No? O sea, ¿cuál es la solución específica que te está solicitando el cliente? De nuevo, para que definan, no tanto para ver si sabe o no sabe, solamente para definir, pues, qué tanta claridad tienen en esta parte. Ok. También tenemos que definir las expectativas. No es lo mismo la solución que la expectativa. La solución es 5 fotografías. La expectativa es 5 fotografías que se vean como catálogo de Vogue de hace 20 Ujú. años y que las tenga para mañana. Eso es una expectativa. Es decir, ¿qué es lo que esperan con ese resultado, con esa solución? Ujú. ¿Cuáles son tus expectativas en el proyecto? ¿Qué esperas de esta solución? ¿Por qué consideras que soy la solución? ¿Cómo te gustaría comprobar que tomaste la mejor decisión? Si has intentado hacer algo para resolver este problema antes, ¿cómo te ha ido? ¿Buscaste a alguien más? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué dejaron de trabajar con estas personas? Sirven. ¿Por qué? Para que entonces nosotros podemos establecer, pues quieren tantas fotografías, pero esperan que, o sea, por ejemplo, en el caso de que hayan contratado otro fotógrafo, que sea diferente a lo que trabajaron con este güey, ¿no? Pero vamos a suponer sin conceder que este fotógrafo con el o fotógrafa con la que ya no trabajan tiene tu mismo perfil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues te vas a dar cuenta de que pues o tienes que hacer algo sumamente diferente o de plano se va a repetir el patrón, ¿no? ¿Por qué pasa? O sea, llega a pasar que de repente en esa respuesta nos damos cuenta de que están contratando lo mismo que quieren dejar ir. Entonces ahí es como, bueno, pues hay que establecer que, pues lo que, por ejemplo, no sé, o sea, que te pusieran, es que el fotógrafo anterior me pidió anticipo, ¿qué es esa mamada? O sea, Ujú. güey, pues, o sea, también va a pasar aquí. Ujú. Entonces, nada más como para establecer los riesgos. De nuevo, esto nos ayuda a entender el alcance también. O sea, Ujú. ¿qué va a pasar al momento de que bajemos ese de Lulu que tienen de fotos en su cabeza al resultado? Y en tu caso, para saber cómo las vas a superar. ¿Por qué? Ujú. Porque eso es algo que hemos identificado que todavía falta como ahondar un poco en detalle de los diferenciadores. Las expectativas también te ayudan en esa parte, porque a lo mejor tú estableces que son fotografías profesionales de categoría de tal de moda, ¿no? Pero en las expectativas te dicen, pues es que nosotros esperábamos o algún concepto o alguna palabra en particular, que Ujú. cuando tú la sumes a tu narrativa digas a huevo, ya, o sea, ya hay más claridad de lo Ujú. que ofrezco. ¿De esta parte tienes alguna duda? No, de todo muy claro. Ok. Otra cosa que también es importante es el presupuesto. Aquí hay una trampa con los clientes, porque Ujú. ya les identifica el patrón. Cuando un cliente no trae un presupuesto, te va a decir, es que no sé cuánto y quiero que tú me digas. Ujú. El no sé cuánto y quiero que tú me digas, la traducción, o sea, los subtítulos aquí es, solamente traigo una idea y no traigo nada que me comprometa a hacer esto realidad. Ujú. Entonces, si tú me dices que se sale de mi presupuesto, o sea, me dices un precio que no estoy esperando, ya no voy a hacer esto. Ujú. Es lo que pasa con la mayoría cuando no traen un presupuesto en la cabeza. O sea, no hay nada que los esté comprometiendo y solamente están probando a ver cuál es el más caro y cuál es el más barato. Entonces hay que tener cuidado con esas personas. Idealmente, sí te tienen que decir cuánto es el presupuesto que traes. Puede ser, que traen, perdón, ellos. Puede ser desde que, o sea, te lo escriban, o sea, te digan, pues más o menos como 5,860 pesos, o que tú se los pongas como opción múltiple. O sea, que definan el rango de presupuesto, ¿no? O sea, un rango entre $1,000 y 20,000, o sea, y que definan en una barrita, o que tú les pongas las cantidades. También lo puedes calcular, pero es un poco más complicado, Ujú. porque tendrías que meterte a cuánto es el ticket promedio y cuál es la ganancia. Pero digo, idealmente la más fácil es, pues, cuál es el presupuesto asignado dentro de este parámetro. Y ya con eso también confirmas expectativas y espera y resultado. Ujú. Entonces, ¿de esta parte del presupuesto tienes alguna duda?
Sí, tengo alguna duda. De esas, por ejemplo, ¿también se aplicarían en todos los modelos? O sea, también pasteles, Sí, panes, bolillos, todo. sí. Y, mm, o sea, no sé cómo, ah, creo que se me fue la idea. No, dale, ahorita refresco otra Ok. vez. Ahorita regresa, no te preocupes. Sí, sí, Entonces, sí, sí es importante en todos, o sea, lo principal es problema, solución, expectativas y presupuesto, ok. en todos. Hay algunas cosas que a lo mejor puedas omitir en el de directamente con la agencia y demás, pero Ujú, bueno, idealmente que te contesten también alcances, es ujú, decir, a quién va a impactar la solución, qué te gustaría que cambiara, cuáles son los alcances del proyecto, en tu caso, dónde se va a colocar la pieza, en qué plataforma se va a compartir, cuáles son las áreas de aplicación para que, de nuevo, tú le des seguimiento a esa área de aplicación. O sea, ujú, si te dicen revista, pues para comprobar cómo salió en la revista. Si te dicen espectacular, pues cómo salió en el espectacular. ujú. Aquí, Ah, sí, bueno, perdón, sí. lo que te iba preguntando de que si me vaya. En el caso de las agencias, ¿no? Bueno, yo lo Ujú, pongo como referente como en la empresa donde yo trabajo. La empresa le pide cotización de cierto perfil, de cierto fotógrafo a la productora. ujú, Entonces la productora pues va con el fotógrafo, pero hasta ese momento la productora pues no tiene, o sea, no tiene como noción de cuánto tenga el cliente para pagar el servicio de fotografía específicamente. ujú, Solamente le está pidiendo como de que dame información de cuánto cobran, ¿no? Entonces ujú. ya esa cotización se la pasan al cliente y al cliente le da luz verde o no. Entonces, como ahí en ese caso, ¿cómo sería conveniente manejar yo tener un presupuesto estimado cuando no tengo el contacto directo con el cliente directo, pues con el cliente final más bien? Primero, porque tú, o sea, ahorita lo vamos a ver en una plantilla que te voy a pasar, Ajá, pero idealmente lo primero, o sea, los primeros que tenemos que tener claridad en cuánto cuestan nuestros servicios somos nosotros. ujú, Y ahora tú tienes una herramienta adicional que es el modelo de negocio. ujú, Entonces, idealmente, a partir de definir tu tarifa, que ahorita te voy a enseñar cómo, o sea, cómo recomendamos que lo hagan, tú tienes un parámetro de cuánto va a costar un bolillo, cuánto va a costar un pan dulce y cuánto va a costar un pastel. ujú, Entonces, dependerá, digo, en dado caso de que no te, o sea, idealmente, de nuevo, mi recomendación es sí haz que te respondan el cuestionario. O ujú, sea, esa es así la principal. Y dentro de esta pregunta del presupuesto, sí establecer esos tres parámetros de, a ver, tu presupuesto está entre presupuesto uno, dos o tres. O sea, de nuevo, se las estás haciendo bastante fácil. ujú, En este caso, puede ser que no tengan idea de cuánto cuesta un fotógrafo, pero sí tienen claro cuánto dinero tienen. ujú, ¿Por qué? Porque por contabilidad es necesario tener identificado cuánto le vamos a invertir a esto que nos está pidiendo el cliente. Entonces, ahí es donde, en teoría, ok, no saben cuánto cuesta un servicio de fotografía, pero sí saben cuál es su tope. Entonces, cuando obviamente tú le pides a una agencia que te diga presupuesto uno, presupuesto 2 o presupuesto 3, desde ahí también el presupuesto es un filtro. Y no será como, no podrán ser un engaño, no sé, se me ocurre, ¿no? Que tú digas de que tienes entre 30 y 40, 40, 50, 50, 60, ¿no? Ujú, Y el cliente a lo mejor sí tenga realmente para pagar 60 y 70. ujú. Pero como les estoy preguntando de que cuánto tienes, ellos o sea, pensarán que si te dicen la menor Para cantidad, ahorrarse. gustar. Entonces a lo mejor te van a decir de que tenemos entre 30 y 40. Entonces yo de que rechazo al cliente porque me puso 30 y 40, yo pienso cobrar no más de 50 y 60. Ujú. Entonces no se hace como el deal porque pues el cliente me puso el mínimo, aunque sí tenía el max, o sea, sí tenía el máximo, pero me dijo el mínimo para yo a ver si yo me bajaba. Ok, eso uno, nosotros no lo podemos gestionar. O sea, Ujú, nosotros no podemos controlar que el ujú, cliente se quiera abaratar precios. Eso sí, ujú, definitivamente no. Obviamente también mi pregunta sería, ¿por qué quisiéramos trabajar con alguien que nos quiere regatear el trabajo? ¿No? ujú, O sea, que no tiene la capacidad para decir, o sea, cueste lo que cueste. Ahora, en cuestión del presupuesto, obviamente esa parte lo que solemos hacer es no solamente decir, pues este es el parámetro, ¿no? También, en teoría, establecemos el presupuesto dependiendo de temporalidad, dependiendo de número de fotografías o dependiendo de tipo de servicio.
Para eso también sirve el modelo de negocio. ¿En qué sentido? En que presupuesto A corresponde a Bolillo, que resuelve específicamente este problema. Ujú, Presupuesto B es el parámetro del pan dulce que resuelve este problema. Y ujú, presupuesto C, un parámetro que resuelve ese otro problema totalmente diferente. Entonces aquí, pues ya, o sea, la idea es que no se las estás haciendo difícil al cliente. O ujú, sea, estás estableciendo una relación de autoridad. Porque persona que te regatea, persona como te acabo de mencionar, o sea, lo que quiere es el poder, lo que quiere es entonces tener la razón. Esos clientes yo les recomiendo que no los tengan. Aunque traigan mucho presupuesto, aunque no tengan clientes, porque de nuevo, esos clientes no funcionan para ustedes, porque quieren ser jefes, no quieren directamente una relación bilateral, o sea, quieren mandar. Entonces, ni aunque estés empezando, ni aunque lleves 20 años de carrera, son los mejores, ni siquiera son, en nuestra experiencia, ideales para ustedes tener a alguien que elige la opción más barata solamente por quererse ahorrar un presupuesto. Al final, si eligen la opción más barata, tú le vas a dar una solución acorde al tamaño del problema y al tamaño del presupuesto, porque en base a esto vamos a crear la cotización. Si en la cotización te dicen, no, pues es que nuestro problema implica menos presupuesto, pues implica soluciones más pequeñas. O sea, esto va más allá de una ejecución, va enfocado a un criterio. O sea, ujú, que tú sabes que ciertos problemas se resuelven con cierta cantidad de fotos, pero ujú, también con cierta cantidad de criterio. Ahora, si lo que quieren es un ejecutor, pues tú siempre puedes dar un downsell, ¿no? O sea, siempre puedes dar algo más barato o algo más caro. O sea, esto quiere decir que en la cotización tú presentas lo que el cliente te está pidiendo, pero si lo que el cliente quiere es más o menos, también hay posibilidad de presentarse. Pero sí es importante que estas preguntas no solamente es información, también son filtros. O sea, de nuevo, si no tiene la capacidad de decirte, traigo 50,000 pesos y me quiero ahorrar 30, termina siendo un problema. O sea, hemos tenido colegas que, por ejemplo, digo, no puedo decir quién porque es confidencial, pero tuvimos el caso de un chavo que hace ilustración. Y entonces lo contactó una productora y la productora le dijo, güey, traigo este proyecto con Uber, son 60,000. Ah, perfecto. Y luego lo contactó la agencia directamente que estaba haciendo la campaña y le dijeron, güey, traemos 80. ujú, O sea, ¿quién le estaba viendo la cara de pendejo a este güey? ujú, Y obviamente este güey fue directamente con la productora y le dijo, a ver, la agencia me acaba de contactar y dice que traes, o sea, que traigo 80 y tú me quieres pagar 60. ¿Qué está pasando ahí? ujú, No, pues es que es mi fee. Ah, bueno, entonces no tienes que cobrar, o sea, no les cobres 80, cóbrale 100. ujú, O sea, ¿por qué? Porque esa es una mala planeación financiera que no es tu responsabilidad. O ujú, sea, si lo que quiere es ganancia, la ganancia se cobra por encima del costo fijo. O sea, ujú, si a mí me cuesta como agencia 60, o sea, lo que tengo que hacer y quiero una ganancia, entonces no te la resto a ti, se las cobro más a ellos. Pero si no, estamos perpetuando esta normalización de me voy a chingar al proveedor. ujú, De nuevo, o sea, ¿para qué? Para tener más dinero. O sea, lo único que quieren es tener más dinero. ujú, Ahora, siempre mi pregunta va a ser, ¿con qué tipo de clientes queremos trabajar? O ujú. sea, esto es el primer momento en donde establecemos eso. O sea, Y te- sí, ujú, no, dime. no, termina. No, no, adelante, adelante, tú dime. Cuando tú mandas esa pregunta al cliente final, bueno, al cliente en general, Ujú, y no sé, tú te dicen una cantidad menor a la que a lo mejor tú consideras que vale ese servicio, ujú. de inmediato descalificas al cliente o aún así mandas tu propuesta, bueno, no justificando, pero más bien como, pues sí, como ya completa, fundamentando el por qué el servicio vale 50 o 60, aunque ellos hayan puesto 30 y 40, pues. Ok. En ese caso, ya entra en juego nuestro criterio como dueños de negocio. ¿En qué sentido? En que puede ser que pase este escenario donde te dicen, híjole, es que sabes que tengo, o sea, no sé, tus sesiones cuestan $1,000 Ujú, y yo nada más tengo 500. ujú, Pero
tú dentro de las características del proyecto ves que se puede ofrecer algo más. Entonces, sí es viable, dependiendo de tu criterio, que hagas esto que me acabas de decir, pero también que lo filtres. O sea, ya conforme vayas haciendo esto, te vas a dar cuenta de ese patrón. O sea, cuándo sí conviene filtrarlo y cuándo conviene darle pase. O sea, te digo, no solamente lo aplicamos nosotros, también lo aplican nuestros clientes. Y hay un estudio que justo esto que me acabas de decir a ellos les pasaba de que pues llegaban clientes que nos decían, pues traigo ahora sí que el mínimo viable, ¿no? O sea, el presupuesto más chiquito, pero el proyecto se veía que sí podía dar más, que ellos estaban disponibles, entonces pues sí les presentábamos o sea, la opción que ellos querían, pero la opción también pues que costaba, o sea, la opción más cara, por llamarlo de alguna manera. Y terminaban yéndose por la opción más cara. ¿Por qué? Porque no lo estamos estableciendo a partir de presupuesto. Lo que vamos a establecer es a partir de la solución del problema. Entonces, en un ejemplo como más práctico, o sea, sí es viable que tú les digas, a ver, traes $500, pero quieres una sesión que tenga tales y tales características. Entonces, por ese precio que tú traes, este es el tipo, este es el tamaño o sea, del problema, esta es la parte que te puedo resolver. Pero dado que tu problema es más grande, te puedo ofrecer esto más. Obviamente es más caro, obviamente es más dinero, pero el problema se resuelve completo. Entonces, desde ahí el parámetro es totalmente diferente que decir, estas son 5 fotos y te cuestan $1,000 y estas son 10 y te cuestan 20. De nuevo, no lo estamos basando en ejecución, lo estamos basando en todo lo que tienes que hacer para resolver esa ejecución y en este caso resolverle otras cosas al cliente. Entonces Sí, sí es viable que lo pongas, sí es viable que pase, pero va a generarse a partir de tu criterio y a partir de que puedas identificar patrones con estas herramientas. sí, porque también pasa justo en donde trabajo, que para ciertos proyectos hay un poquito más de presupuesto y para ciertos proyectos hay otro. Entonces puede que a lo mejor, no sé, si a mí me toca una empresa similar, me contacten justo cuando tienen menos presupuesto y les gusta mi trabajo. Pero si yo siento que los descarto desde un principio, ya me cierro la posibilidad de trabajar más adelante en proyectos donde sí me puedan pagar lo que yo estoy pidiendo, pues. Entonces, a lo mejor se me ocurre de que, no sé, aunque no se desfasen los presupuestos, aún así presentar mi propuesta y así ellos quedan en el entendido de que, pues, si estoy como disponible a lo mejor para ese presupuesto, ese proyecto en específico, ¿no? Pero para más adelante, donde sí se ajuste, pues, si les gusta mi trabajo, pues ahí estoy como disponible, ¿no? Ok, ese es un sesgo que tenemos todos. O sea, creer que si hoy me compras porque o sea, porque me ajusto a tu presupuesto, cuando tengas más dinero, o sea, me vas a pagar lo que cuesta mi trabajo. Aquí, obviamente, tenemos que pensar con un poco mente más comercial. Si yo te compro porque tú eres barato, cuando tenga más dinero, quiere decir que me voy a ahorrar más dinero. Porque o sea, me voy a ir con el precio que me cobraste la primera vez. Entonces ahí, obviamente, hay una probabilidad, de nuevo, no tan baja que sea 0, no tan alta que sea 100, pero sí es más viable de nuevo, porque la mayoría de agencias y la mayoría de productoras, el modelo de negocio no está basado en producto creativo, está basado en alcance y está basado en ahorro de dinero, o sea, en jineteada de presupuesto. Entonces, mientras más dinero me pueda ahorrar, mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo la primera vez que trabajé contigo saliste muy barato y la siguiente vez que quiera trabajar contigo tengo más dinero, el cliente es más viable que se vaya por ahorrarse más dinero que por pagarte más a ti, independientemente de que a menos de que el problema sea diferente. En este caso, no nos estamos cerrando puertas. Eso también, o sea, principalmente en tu caso responde a la falla de origen que habíamos hablado en un inicio, que es esta parte de si cobro más, si pongo sobre la mesa que mi trabajo cuesta más, me puedo cerrar una puerta. Si tu trabajo cuesta lo que cuesta, es el valor de tu trabajo y la gente lo tiene que respetar. Pero si tú no lo respetas, si tú eres el primero que lo reajusta en base a no a quedarte sin clientes, desde ahí el que se está saboteando eres tú. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque no te estás cerrando puertas, solamente estás estableciendo hacia dónde, o sea, el enfoque correcto de clientes que necesitas.
De nuevo, no es que jamás en la vida te vayan a volver a hablar, porque eso también es muy común. Que digamos, no, es que jamás me va a llegar otra propuesta similar. Jamás voy a volver a tener otro cliente así de grande. Es imposible. Imposible que eso pase de nuevo. Por estadística, puede ser que tarde tiempo, sí, pero eso no quiere decir que no vaya a volver a suceder. De nuevo, porque aparte, en teoría, vas a estar estableciendo una estrategia de venta que atraiga a ese tipo de proyectos. Entonces tampoco es como que te vas a quedar sentado esperando a que las posibilidades, a las oportunidades sucedan. La realidad es que vas a estar haciendo algo constantemente. Ahora, obviamente, ¿qué es mejor? Que la agencia que te está cotizando sepa cuál es el valor de tu trabajo y que cuando le llegue un presupuesto diga, ah, ahora sí tenemos presupuesto para pagarle a Edgar, que el que tú te ajustes y digan, pues hay que irnos con él porque es el más barato. Ujú. O sea, en este caso, ¿qué escenario prefieres tú? El primero. ¿No? Entonces, ese es el que, al que le tenemos que apostar. Sí va a ser una curva de aprendizaje, sí va a ser un escenario incómodo, puede ser en algunos casos la filtrada de clientes siempre es incómoda para ambas partes, no solamente para ti, o sea, también la otra parte pues se siente rara en ese aspecto, pero de nuevo, te estás enfocando a quien sí, y eso es lo que importa, Ujú, que dejes pasar a quien sí está respetando el valor de tu trabajo. ujú, Porque si dejas pasar a quien no, de nuevo, igual que vienen 5 detrás del bueno, vienen 5 detrás del malo. Y se cacarean entre agencias y entre proveedores y entre clientes. De, ah, pues es que él se superajusta tu presupuesto y te da unas fotos de 20,000 pesos por 5,000 pesos. Y si eso es lo que tú quieres, va. Pero si no es lo que quieres, entonces hay que filtrar bien desde el inicio, sobre todo porque tú apenas vas empezando. ujú, Entonces, la idea de nuevo, o sea, es que todos pueden escalar. O sea, no es como que nada más se vayan a quedar en un escenario. ujú. Sí es viable, hasta incluso por la matriz de escalamiento, que cumpliendo ciertos indicadores regresen. Pero uno de los indicadores no es necesariamente que valoren más tu trabajo, sino que tengan ahora presupuesto para pagarte lo que cuesta tu trabajo. Mm. Pero Digo, sí. entonces, de Ujú, todas maneras, se cierra en que, aunque el presupuesto que ellos llegan a poner o dar, si ujú. no se ajusta a lo que yo quiero cobrar, aún así les hago llegar la propuesta. Si quieres, sí. O sea, en este caso, si, o sea, si por ejemplo en el cuestionario tú identificas que quieren un bolillo a precio de pastel, Ajá. más o menos, o sea, vamos a suponer que es el escenario, entonces mi recomendación es cobrar el pastel. Ujú, Y entonces, pues si no tienen, pues no tienen, pero si tienen, te van a, o sea, sí va a pasar, sí te mm, van a pagar. ok. Pero sí lo hago, ¿verdad? O sea, para Sí. no. Era mi duda, como si descartarlos totalmente y decirle de que no te puedo ayudar, chido. O decirle de que, pues, con lo que tú, o sea, lo que tú planeas pagar no me puedo ajustar. Lo Ujú, que yo puedo ajustar, o sea, lo que yo te puedo resolver es esto y vale esto. Si te sí, interesa, lista, ¿no? sí. Hay otros factores. O sea, de Ajá. nuevo, obviamente, para descartar, o sea, el primero siempre va a ser el presupuesto, pero hay otros más, ¿no? Ujú, Como, bueno, el alcance, el problema, la ujú, actitud. O ujú. sea, en teoría vas a ir descubriendo como esos parámetros, pero estos son de donde puedes identificar los patrones. De Ok. nuevo, porque igual puedes decir, ok, de nuevo, trae un bolillo, quiero un pastel, voy a hacer lo que tenga que hacer, haciéndome responsable de la consecuencia de mi decisión, pero me voy a arriesgar. Ujú, Pero de nuevo, ya identificando el patrón. ok. Pero sí, sí lo puedes hacer sin problema. Ok, va. ¿Va? Ujú, Entonces, los alcances y bueno, esta última también es una de las más importantes. De nuevo, te había dicho que, por ejemplo, para marcas, digo, para agencias y en este caso productoras, ujú, mínimo problema, solución, alcance y presupuesto. ok, Pero esta sí es obligatoria para todos, que es, ¿qué pasaría si esto no se resuelve cuanto antes? ok, ¿Por qué? Porque esa pregunta nos ayuda a definir la urgencia que tienen de resolver el problema. ok. Y en este caso, de nuevo, no es que estamos haciendo trampa, pero sí los clientes son muy fáciles de, ¿cómo te diré? Como de cacharlos en la movida
Ujú. cuando están con otra perspectiva, ¿no? Cuando tú le haces esta pregunta a alguien, hay dos rangos de solución o de respuesta. La primera es, pues no pasaría nada, seguiríamos igual, encontraríamos otro proveedor, etcétera. O no, esto ya no puede esperar, esto necesitamos que seas tú, yo confío en ti, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ay, perdón. Que esto nos ayuda a entender si sí realmente es algo que quieren resolver o es algo que no, o es algo que de nuevo puede esperar. Porque si puede esperar, quiere decir que el problema puede ser importante, pero no urgente. Y aquí nos estamos enfocando a problemas importantes y urgentes. Es decir, que ya no puede esperar, pero que también se tenga que resolver porque el impacto es importante. Entonces, aquí de nuevo también puedes preguntar cuánto tiempo llevas lidiando con esto, tiempos de entrega, cuánto tiempo tenemos para resolver, pero obligatoria esta pregunta, sí o sí. Ok. Entonces, cuando tenemos las respuestas a estas preguntas, lo que podemos hacer no solamente es tener un diagnóstico del cliente, sino también podemos calcular el precio, porque cada una de estas respuestas nos va a ayudar a entender cuánto tenemos que cobrar. Cada una de estas responde, en este caso, a una categoría de valores que vamos a tomar en cuenta, principalmente porque son horas que nos va a costar resolver ese problema. Mientras más urgente y más importante es más valioso porque implica más horas. Entonces aquí lo dividimos por horas creativas, de planeación y operativas. ¿Cómo podemos establecerlo? Pues dependiendo de la información que te den expectativas y urgencia, son las horas que te vas a tomar planeando, la parte del problema y la solución, pues qué tanto te vas a gastar en el proceso creativo, y en la parte del alcance, cuántas horas operativas vas a utilizar, es decir, cuánto tiempo te va a costar esta parte. Ujú. Ahora, para eso tenemos la plantilla, que voy a tomar esta que no es la tuya, pero bueno, voy a jugar con ella para que veas. ¿Cómo lo podemos calcular? Para eso les damos esta plantilla, que es para calcular el precio. Lo primero que tenemos que establecer en esta plantilla son tus gastos fijos, es decir, tu salario. Ujú. Bueno, que siempre pido que sea salario mínimo, que ahorita son 9,800, creo que 75. Puede ser más, puede ser menos. Hay gente que me ha puesto 30,000 pesos. Órale, va, nada más hay que tener cuidado con lo que vamos a cobrar. Ese Ujú. es tu salario a nivel interno. O sea, eso Ujú. no lo ve el cliente. Esto es tuyo de ti. Tus gastos de estudio o oficina. Nada más estoy poniendo cantidades al azar, ¿eh? Ok. Tus gastos fijos mensuales del negocio. O sea, aquí tú, obviamente, por ejemplo, si tú quieres tener un estudio Ujú. en cierta cantidad de tiempo, yo recomiendo que sí empieces a cobrar pensando en que vas a tener que hacer ese gasto en algún momento. Ujú. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que vivo con mis papás, pero me quiero pagar un departamento de 5,000 pesos. Ujú. Pues entonces empieza a cobrar desde ahorita para que Ujú. entonces ya tengas esa capacidad de generar esa cantidad de dinero para pagar eso. Ujú. Gastos fijos adicionales, que pueden ser cualquier cosa, o sea, pueden ser gastos fijos siempre son los que son los mismos mes con mes. Ujú. O sea, suscripciones, pagos de tarjeta, cantidades de gasolina, lo que tú decidas. Y bueno, en este caso, gastos de la casa, ¿no? O gastos personales. Aquí es para dos personas, pero bueno, en este caso, para ti nada más sería una. ¿Y qué va a pasar? Esta plantilla es una calculadora. Ujú. Entonces, al final de esta calculadora va a salir cuánto es tu salario mensual, Ajá. cuánto es tu salario anual, es decir, cuánto tendrías que hacer al año y al mes. Ujú. Pero como somos personas financieramente responsables, te tenemos que calcular impuestos, fondo de retiro y una cuota por gastos variables. Es decir, ¿qué pasa si de repente un mes gastas 10% más u 8% más? Entonces aquí esa cuota es del 15%, del 5%, perdón. Y bueno, calculamos impuestos, fondo de retiro y esto. Entonces, la meta mensual es esta cantidad que sale aquí abajo. Ujú. Eso quiere decir que al mes, para cubrir todo esto, tendrías que estar haciendo 16,193 pesos.
Ujú, Pero bueno, obviamente no quiere decir esto que un cliente te vaya a pagar todo eso. Si logras una iguala que te cobra la meta mensual, pues ya, ideal. ujú, Pero si no, bueno, varios clientes. Antes de llegar a esa parte, todavía necesitamos tu tarifa por día y tu tarifa por hora. Entonces aquí también tenemos que responder cuántos días vas a trabajar al año y cuántas horas quieres trabajar al día. ujú, Cuando les hago esta pregunta, normalmente me dicen, ay, pues solamente 3 horas y 2 días. Y yo les digo que son bien mentirosos, porque hay veces que cuando yo los contacto, trabajan 6 días a la semana y 8 horas al día. Entonces ahí hay que ser realistas con esta parte. Yo en este caso les recomiendo que sean 220 días al año, porque eso incluye vacaciones, que te enfermes, que una semana quieras tirar la hueva y no quieras trabajar. Entonces, 220 siempre, digo, porque luego me dicen, no, 365. Sí, ujú, y si te enfermas, y las vacaciones, y los tiempos de descanso, pues ¿dónde quedan? ujú, 220. Y horas dependerá de cuántas horas quieres trabajar al día. En tu ujú, caso, es un hipotético, ¿no? O sea, si tú trabajaras 100% freelance, ¿cuántas horas le dedicarías al freelance? ujú, Mínimo 8, máximo 10. Ese es como el parámetro. ujú, Pero vamos a irnos con 8. Entonces, ya con esto tenemos tu tarifa por hora y tu tarifa por día. ujú. De esta primera parte de la calculadora, ¿tienes alguna duda? No, creo que no, porque toda es calculadora tal cual te va actualizando los precios, Sí, así. sí, o sea, por ejemplo, si aquí le ponemos, ya se va modificando. Lo único que no modificas es esta parte de aquí abajo. Ok, súper bien. Todo lo de arriba lo puedes ir modificando. Ven, aquí ya me la mamé. Ya puse 50 Todo lo minutos. blanco, ¿verdad? Pero menos lo de color negro y con lo de Sí, colores, pues. sí, todo lo que dice introduce info aquí. Ok. Entonces acá ya tenemos esta tarifa. Ujú, Ahora, tu tarifa nos va a ayudar a calcular el precio de tus servicios. ujú, Pasamos a la parte 2. Entonces aquí son fotografías para marca, ¿no? Entonces, en base a tu, digámoslo así, ujú, a el diagnóstico, como te había mencionado, ya sabemos cuántas horas operativas y de administración le vamos a meter a esto, cuántas horas creativas de revisión y de planeación. Planeación quiere decir reuniones, investigación, debriefs, conceptualización. Revisión obviamente son cambios. Creativas, bocetos, concepción, exploración visual, en este caso, en tu caso, producción. Y en el caso de operativas de administración, tiene que ver con todo lo que es contratos, o sea, cuestiones burocráticas. ujú, Entonces, bueno, aquí supongamos que aquí pues te tardaste 1 hora en hacer la cotización y en entregarla. Horas creativas van a ser 2 días de llamado. En teoría, tú trabajas 8 horas al día, entonces son 16, porque son 2 días de trabajo. De revisión, vamos a suponer que das un cambio de que te tardas 4 horas ujú, o dos cambios de 2 horas, como lo quieras ver. ujú, Y de planeación, reuniones, vas a tener 3 reuniones con ellos a la semana, entonces son 3 horas ujú, por 4 meses, 12 horas, ¿no? Entonces, este no lo cambias, solamente de nuevo cambias lo que dice introduce información aquí, ujú, porque aquí ya nos va a dar cuál es tu costo base. Tu costo base es lo que a ti, Edgar, te cuesta trabajar con ese cliente. ujú, ¿Por qué? Porque tus horas, tú ahora sí que tu tiempo es dinero y a ti tomar esta sesión te está costando dinero, ujú, trabajar te está costando dinero. Entonces, esto es lo que a ti te cuesta. Es lo mínimo que tienes que recuperar. Pero ese no es el precio. El precio siempre tiene que incluir utilidad y ganancia. Lo mínimo que también, ahí sí, lo mínimo que yo recomiendo que cobren es el factor de riesgo, que incluye un 15% por encima del costo base. ok, Pero si quieres cobrar más, pues dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? ujú, O sea, clientes pequeños, pues le subimos el 20. Clientes estándar, 30 y clientes grandes o que tú veas que están como titubeando mucho en sí, no, no me contesta, sí me contesta. 50, déjales irse a la completa, 50%.
Entonces, ¿Eso lo están actualizando también? sí, déjame me echo tantito para atrás. Y se actualizan con base a con la tabla de Sí, o la otra sea, que ya. Si yo estas modifico cantidades, la tabla, sí, mira, automáticamente ya de la siguiente. sí. Por ejemplo, aquí le voy a meter otro número, se modificó, aquí ya se subió la tarifa base. Aquí, esta de acá. ¿Estaba en ciento qué antes? Estaba en 121, mira, le vamos a meter un 50. Ajá, ok. Y ya todo lo demás se actualiza. Sí. Y lo único que tú actualizas en la parte 2 es la cantidad de horas. Ok. Entonces ya, por ejemplo, aquí si nada más por jugar con la tabla le Ujú, metes 10 horas, ¿no? ujú. Y ya se modifica todo lo Acá demás. esos precios, digo, acá en el rojo tiene el signo de precios y el punto. Aquí es Ujú. 8,177, Sí, 9,000. Ok. Va. sí aquí porque es un error de formato. Ujú, Pero en teoría, bueno, a ti te voy a hacer una específica, ujú, porque también necesito que tengas claro cuánto tienes que hacer de tus bolillos, cuánto tienes que hacer de tu pan dulce y cuánto tienes que hacer de tus pasteles. ujú, Pero principalmente con esta ya puedes calcular el precio. Ahora, hay otra cosa que también es importante, que es el rango de negociación. ujú, El rango de negociación es cuánto te puedes bajar por justamente este tema de, bueno, o sea, yo digo en mi tabla que cobro, bueno, en mi cuestionario que cobro 12,266, pero quieren que me baje. Ok, ujú, también podemos hacer eso. Tu rango de negociación es desde el precio que tú elijas hasta ujú, tu costo base. O sea, esto quiere decir que si tú llegas con un cliente y te dice, no, Edgar, es que 12,266 está muy caro. Ah, ujú, bueno, pues me bajo 20%, 10,631. No, ujú, es que todavía está muy caro, 9,813. O sea, ya ujú, te bajaste 50% casi, casi. ujú, No, es que todavía está muy caro, mira, ya de compas, 8,177. No, ujú, ya, es que de verdad, o sea, sí quiero, pero no, o sea, no tengo. Ah, bueno, lo ujú, mínimo es 7,111. ujú, Si tú con esta misma cantidad de horas le cobras menos que esto que está en rojo, tú estás pagando para trabajar con ese cliente. ujú, O sea, tú estás poniendo dinero de tu bolsillo ujú, y te vas a terminar debiendo dinero. Si lo que quieres es bajar esta cantidad, no te vas a la parte uno, todavía trabajas con esta parte de aquí. ujú, Entonces aquí le bajas cantidad de horas. No es que pues, yo quiero las mismas horas, pero con menos precio. No. O ujú. sea, de nuevo, porque a ti te está Sí, costando. proporcional, pues sí, qué tan involucrados estás en el proyecto, ¿no? Ujú. O sea, de nuevo, si le aumentas horas, obviamente va a aumentar. Si le bajas horas, va a bajar. Si le quitas horas, ay, perdón, aquí está en hora. Si le quitas horas, pues va a bajar, ¿no? Entonces, tú le puedes bajar horas de planeación, de revisión, creativas, etcétera. Pero de nuevo, o sea, lo importante es que cobres lo que tienes que cobrar. ¿De esta parte tienes alguna duda? No, creo que no. De todas maneras, como te decía, a ti te voy a hacer una específica Ujú, para que también tengas claridad en tus bolillos, en tu pan dulce y tu pastel. ok. Entonces, va a incluir esta, o sea, esta Ujú, primera parte, esta segunda parte, y una tercera donde ya lo puedes como estandarizar. ok, Ahorita te súper. la voy a enseñar. Ujú, Nada más deja, como es de otra clienta, que ujú, no diga, porque de nuevo, aquí donde dice introducir información es donde los tienes que modificar. súper. Y ya mira, aquí ya se quitó todo. Ok. Es un 0,000. Entonces, una vez que tenemos claro si es el cliente con el que queremos trabajar y cuánto le va a salir el chistecito, Tengo una duda antes dime. de que Sí, sí, te sí, pueda- dime. la tabla de cotización al principio. Ujú, Ahí me acuerdo que al principio lo primero que llenaste es el salario, ¿no? ujú. En esa parte del salario,
se tiene que poner, tú pusiste creo que el mínimo, ¿no? Sí, Ahí pusiste el mínimo. ¿Es el mínimo o tiene que ser la expectativa de lo que queremos ganar? la expectativa de lo que quieres ganar. Ah, ok. Tú nada más el ejemplo pusiste el mínimo, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ok. sí, sí. O sea, ahora sí que es mejor cobrar mucho que Ujú. cobrar poco, ¿eh? O sea, que cobrar lo mínimo. Ah, ya, ya. Te digo, o Sí, sea, hay claro. gente que me ha puesto 30,000 pesos y yo, Ujú, bueno, ujú. apenas estás recién egresado, pero pues si quieres, pues adelante. Va, No, súper. yo soy la que menos te va a decir, ay, no, ¿cómo vas a cobrar eso? Pues Mm, cobra lo que quieras cobrar. Digo, ya sobre la práctica uno se va dando cuenta, pero, por ejemplo, o sea, yo de mi salario son 8,000 pesos, ¿no? ujú, Pero sí, en algún momento por inflación, por ejemplo, pues los precios se modifican. ujú, Que eso es otra cosa. Yo te recomiendo que por lo menos, o sea, pruebes esos precios ujú, o los modifiques cada 3 o 6 meses, ujú, como mínimo, máximo un año, ujú, para que no estés como modificando y modificando y modificando. O sea, los estableces un mes, los pones a prueba 3, 6 o un año y hasta ujú. que termine esa parte, los modificas. Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De que yo tengo, o sea, trabajo por una empresa. Ujú, Entonces, yo gano veintitantos el mes, ¿no? ujú. Entonces, ese sería la cantidad que yo tendré que poner en mi salario. Sí, en este caso, para ti particularmente, recomiendo que hagas una prueba con tu salario actual Ujú, y otra con un promedio entre el mínimo y, o sea, que esté el parámetro entre lo mínimo y tu ujú, salario actual. O sea, puede ser como tú lo decidas, que primero hagas una prueba con el promedio y luego ya con tu salario actual o al ujú. revés. Pero sí, o sea, tu salario para mí es el estándar de Ok, tu salario, o sea, de tu salario de forma independiente. ok. Y obviamente eso va a subir conforme los gastos adicionales, ¿no? Sí, o sea, una cosa es tu salario y otra Ajá. cosa son tus gastos. Ah, O y eso sea, se llama todavía. sí, o sea, una cosa es, o sea, digamos que aquí tú estás siendo dueño de tu empresa, pero Ujú, también te estás pagando a ti. O ujú, sea, es decir, lo que estás cobrando es para pagar, o sea, para pagarle a Edgar, ujú, pero también para vivir tú. Entonces ujú. sí, son dos cosas diferentes. Sí, porque yo actualmente de los veintitantos que gano, de ahí yo pago de que mis gastos fijos y todo eso, Ujú, no se reduce más bien. Entonces, con este modelo más bien será aumentarlos. O sea, sí. aparte de lo que yo gano, ya sería como de que mío, y si yo me llegara a independizar, el ideal sería que ganara más para que con eso más se pagaran mis gastos fijos y esas cosas, ¿no? Sí, porque en este caso hay que recordar que lo que tú estás solventando es un negocio. Ujú, Entonces, cuando estamos solventando un negocio, digamos que tienes una responsabilidad adicional. ujú, O sea, porque muchas veces el error es creer, pues con esos, o sea, si yo pongo 20,000 en el salario, con eso cubro mis gastos, entonces ya no tengo que llenar el resto. ujú, Pero de nuevo, no es como que, o sea, la idea es ujú, que ganen más, o sea, que se paguen a ustedes un sueldo, pero ujú, también cubran sus gastos. ujú, Entonces, como que, digamos, trabaja en tu negocio dos personas. Edgar, o sea, ahora sí que cubras los gastos tuyos y de tu ujú. empleado Edgar, que es quien trabaja en el negocio. Y en el dado caso que yo de los proyectos tengan que pagar como a alguien para que me ayude a hacer retoque, asistentes, lo que sea, Ujú. también dentro de ese mismo presupuesto que me arroje el tabulador, pues tendría que funcionarme para yo poder pagar a esas personas. Solamente si es mensual. O sea, en este caso, si es alguien que contratas mes a mes, en Ujú, dado caso de que no, digo, porque si lo contratas mes a mes, pues estaría bueno que esa persona te estableciera un presupuesto de salario, ¿no? En dado caso de que no, que sea ocasional, entonces ese precio o eso que le vayas a pagar, se lo sumas al precio final. Es decir, en este ejemplo, por ejemplo, de los siete mil ujú. ciento once, se lo sumas. Sí, esa sería como, ok, ya. Sí, va, súper bien. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿alguna otra duda del tabulador? Bueno, No, de la calculadora. sí, ahorita creo que no. Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora el siguiente reto que nos vamos a enfrentar o al que nos vamos a enfrentar, pues es hacer que el cliente visualice el impacto de tu trabajo. Para esto, yo les recomiendo crear una presentación de la solución, que en este caso es la cotización. Hay partes que se pueden cambiar o se pueden omitir, pero la mayoría no. Yo te voy ahorita a indicar cuáles sí se pueden cambiar y cuáles no.
Dentro de este proceso, lo primero que obviamente vamos a establecer, pues es una portada, ¿no? ¿Por qué vamos a establecer una portada? Porque necesitamos que en este momento tengas un, yo le llamo momento de autoridad con tu cliente, Ujú, en el sentido de que se saludan, ay, muchas gracias por, por darme tu tiempo, bla, 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 bla. Eh, Solamente necesito, o sea, lo que tienes que decir en este momento es que necesitas que te hagan dos favores. El primero es que te digan todas las dudas que tengan cuando llegues a la parte del presupuesto o de la propuesta económica y que ujú, también en ese momento te digan si sí van a trabajar contigo o no. ujú, Y en ese momento, después de que digas esto que te acabo de decir, guarda silencio. ujú, El silencio es la clave de la negociación. ujú, Quien más callado está, quien más control tiene de lo que dice, es quien más control tiene de la conversación y quien más autoridad genera. En este caso, si te dicen, no, es que estamos viendo, ok, no te estoy diciendo, o sea, que me digas, o sea, te estoy dando chance de que me digas si sí o si no. O sea, no ujú, tiene que ser sí. Nada más necesito certeza de si vamos a pasar a la siguiente etapa, que es toda la parte burocrática de contratos y demás, o si no. Y si no, de todas maneras, o sea, lo podemos platicar cuando lleguemos a la parte del presupuesto. Te recomiendo que primero veas la propuesta y de todas maneras, cuando lleguemos a esa parte, pues me dices. Solamente es una respuesta. No es una firma de un contrato, solamente es una respuesta. ujú. ¿Va? Entonces, eso lo decimos en la portada, por eso Ok. la ponemos. La siguiente es una carta de agradecimiento, donde obviamente, pues después de meterles la navaja miada, pues tienes que sobarles tantito y decirles, ay, ya, nada más, es cuestión de burocracia. Ujú, Y en este caso, obviamente es como de, ay, pues gracias por tu tiempo. En esta parte vamos a revisar un diagnóstico y una propuesta especializada para ti. Y aquí ujú, metes tu oferta comercial, ¿no? Porque vamos a dar un vistazo a nuestras capacidades y experiencia, como en este caso el nombre de tu marca, Edgar, ayudando a gente como el mercado que tiene el problema que tú diagnosticaste que tiene esta persona. ujú, Tu nombre, tu firma, y ahora sí, aquí lo primero que vamos a mostrar es un diagnóstico. El ujú, diagnóstico es de dónde estamos partiendo. Entonces, aquí puedes presentar el producto que ofrecen, cuál es la necesidad. La fuente de clientes es opcional, si quieres lo puedes quitar, pero lo que sí necesitamos que establecer es el conflicto. Es ujú, decir, ¿qué le está impidiendo a esta persona resolver el problema por el que te está buscando? ¿Qué es ujú, lo que alcanzaste a ver de la información que te compartieron? ujú, Puedes presentarlo en este formato o puedes presentarlo en este formato, ¿no? O sea, tú estás aquí, quieres llegar acá y necesitas esto. ujú, Entonces, de nuevo, puede ser esta o puede ser esta, como tú lo decidas. ujú. ¿De esta parte de la presentación tienes alguna duda? No, no, ninguna. Ok. Lo siguiente que vamos a presentar es un caso de estudio o un caso de éxito. De éxito, si tienes evidencia y si tienes testimonio o si sí es algo que llegó a suceder. De estudio, si no lo tienes o si es un trucho o es algo que tú dices, bueno, yo en este caso haría esto, ¿no? Ujú, Este caso incluye el nombre del cliente, cómo llegó o cuál era su problema, cuál ujú, era su escenario ideal y qué ofreciste como solución y un ejemplo visual. En tu caso, obviamente pueden ser, no solamente digo, yo les pongo este espacio, pero pueden ser un slide completo del resultado. ¿Qué es lo que necesitamos que esta persona que le estás cotizando identifique? Que ya has resuelto este problema antes y que la experiencia fue positiva y que el resultado fue exitoso. ujú, Entonces, elige clientes que quieras repetir para que justo los tomen como referencia. ujú, Cuando terminas de presentar esto, lo siguiente es la clave del éxito. La clave del éxito es todo aquello que tú consideres que el cliente tiene que respetar para trabajar contigo. Es lo que es fundamental en tu proceso, no se puede saltar o omitir.
Si muestras ejemplos, hay que tener cuidado que no lo tomen como referencia, porque luego muestras ejemplos y te dicen, no, es que, o sea, sí, pero no quiero eso. Entonces, si no quieres mostrar ejemplos, no muestres nada. Y recomiendo que sea o un diagrama o palabras sueltas o cosas que el cliente no puede, bueno, la persona que le estás cotizando, no le tome screenshot y se lo lleve a su primo y le diga, mira, güey, así es como tenemos que hacer las fotos. Ujú, O sea, de nuevo, pero sí es algo que sí o sí la persona va a tener que respetar. ujú, Aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido un ejemplo de alguien que no estableció bien la clave del éxito y que, bueno, ya después pasó a cobrarle problemas? Una vez tuvimos un estudio, unos clientes que eran un estudio de branding, eran dos señores porque ya estaban grandes. Y hicieron una prueba. Cuando hicieron la prueba, normalmente para hacer esto, la prueba más bien, hacemos un juego de rol. Entonces yo los aviento con alguien del equipo, un colega, yo le digo, ¿sabes qué? La neta, tú actúa como si fueras un cliente bien pedero, ya te quieres ir, tienes prisa. Entonces ya, presentaron la cotización y había una parte donde tenían que hacer pruebas, pero eso lo pusieron acá. ujú, O sea, pusieron, pues tenemos que hacer pruebas, pero no lo pusieron acá. ujú, Entonces, cuando llegaron a la parte del precio, mi, ahora sí que mi jugador experto en rol ujú, les dijo, pues sí, pero yo me quiero ahorrar las pruebas ujú, porque quiero bajar el presupuesto. ujú, Y el argumento era, no, es que sí las necesitamos hacer, son parte del proceso, sí, pero pues es que yo necesito ahorrarme dinero, entonces quiero ujú, ver si se puede. O sea, la discusión estuvo media hora en si se podían omitir o no las pinches pruebas. ujú, Cuando terminamos, ya como que dijeron, sí, es que sí se puso como muy pesado en esa parte. Mi respuesta es, si eso es fundamental para tu proceso, no va aquí, ujú, va en la clave del éxito, ujú, porque le tienes que dar a entender a la persona de que para que esto sucediera, para que este caso fuera exitoso, esto fue lo que tuvo que respetar el otro cliente. Es ujú, decir, es la clave para que suceda lo que quiere que suceda. Entonces, de nuevo, palabras sueltas, conceptos así a la deriva, diagramas, pero que sí incluya, de nuevo, todo lo que tienen que respetar. Por ejemplo, ujú. si tú dieras, dime, ¿Cómo dime. lo es así tal cual? De que la clave del éxito en mi trabajo es tal, así tal cual. Sí. O sea, la clave del éxito para que este proyecto fuera exitoso Ah, es que hubiera, no sé, ronda de pruebas anterior, set listo cuando llegara, ujú, no sé, y una barra de chocolates porque pues así funciona, ¿no? Entonces, todo eso nada más de nuevo como así aislado, pero el título es, o sea, no es la clave del éxito en mi trabajo, es la clave del éxito para que esto funcionara y ujú, esto se diera como se dio, ujú. fue esto. Ok. ¿Ok? La siguiente es la propuesta. Todavía no llegamos a la parte del precio. Solamente estamos estableciendo qué vas a hacer. Normalmente la propuesta solamente me incluye los entregables y por eso les regatea. ¿Por qué? Porque hay que poner el proceso. O sea, no el proceso detallado así de que paso uno, paso dos. O sea, hay que poner las acciones que vas a hacer para ejecutar, para llegar a estos entregables. O sea, vamos a tener 5 juntas, voy a tener que diagnosticar un brief, voy a tener que hacer producción de no sé qué. O sea, eso es el servicio creativo. Esa es la parte de servicio creativo que no estamos cobrando. Ujú, Todo lo que implique una acción de tu parte, aquí se incluye, y los entregables, ¿no? ujú, Que son 15 fotografías en tal formato, 8 fotografías, 10 fotografías, lo que tú quieras dar de entregable. Pero sí o sí incluye el tema del precio, digo, del proceso. De nuevo, ok, no es paso, o sea, bueno, mi proceso es paso uno, o sea, es acciones concretas que tú vas a hacer y por las que deberías de cobrar. O sea, traslados, ujú. preproducción, si es que te quieres aventar preproducción, pruebas de set, aquí lo incluyes. Scouting, todo eso, ¿no? Ujú, Exacto. Lo puedes presentar también como una línea de tiempo. Yo nada más lo recomiendo cuando ellos tienen muy claro los tiempos. Si ujú, no, no, porque si no, entonces te vas a atorar aquí de, ay, es que tú me dijiste que para el mes 2
ya íbamos a tener esto listo. Pero si no, luego se atrasan o algo así, mejor no te sabotees. Este solamente, de nuevo, si ellos tienen claridad en tiempos. Y este también es obligatorio, que es la garantía, que es Ajá. lo que vimos la sesión pasada, ¿no? O sea, ¿con qué te vas a comprometer? O sea, Ujú, yo me comprometo que al final pues vas a tener claridad visible, valor funcional, efecto emocional, como tú lo quieras redactar. Puedes tomar como base estos conceptos o ujú. puedes redactarlos, no hay ningún problema, pero que sí haya una garantía. Ok. Y ahora sí viene la propuesta de trabajo, solamente ponemos el objetivo, aquí sí solamente ponemos los entregables, la duración del proyecto, el precio, si va a haber facilidades de pago y las condiciones para trabajar. O sea, contrato, convenios, firma de no sé qué, firma de no sé cuándo, este pago de anticipo, aquí. Ok. Y una vez que presentes esta parte, o sea, la acotación es, ay, bueno, esto es este precio, dura tanto, necesitamos esto y esto y esto. ¿Tienes alguna duda? Y en ese momento, guarda silencio. Ujú. ¿Por qué? Porque él ya sabe o ella ya sabe qué tiene que hacer aquí. Mi pregunta para ti es, ¿qué tiene que hacer aquí? ¿Puedes decirte si sí o si no? Exacto. Ujú. Entonces, si tú lo tienes consciente, él también o ella también. Entonces aquí te agarras de la mesa, te agarras de donde te tengas que agarrar para que no te gane la verborrea y Cruza te los dedos quedas, del ajá, pie. y te quedas así, o sea, te agarras una liga y así la aprietas hasta que te quede morada la mano, hasta que ellos contesten. Ujú, Ellos tienen que darte la palabra de si sí o si no. Y ujú, de todas maneras, aquí estás dando todo el chance a que haya ujú, dudas, preguntas, etcétera. ujú, Ahora, vamos a suponer sin conceder que ellos te dicen, ¿sabes qué, Edgar? O sea, nos encanta, sí, pero, o sea, nos encanta trabajar contigo, nos encantaría, me vuela la cabeza, o sea, doy giro, giro y no un tacón queriendo trabajar contigo, pero no tengo ese presupuesto. ujú, Tú puedes ofrecer lo que llamamos downsell. El ujú, downsell es una parte de la solución. Es decir, si aquí dice 15, una parte de la solución son 7 ujú, o 5 o la primera parte. ujú, Y obviamente va a costar muchísimo menos. ujú, Pero ese solamente lo muestras sí o sí. Ellos te dicen que están vueltos locos por tu trabajo. O ujú, sea, tiene que haber un interés explícito de parte de ellos de ujú. querer trabajar contigo para que tú ofrezcas el downsell. Y eso o sea, ese nuevo presupuesto ajustados o propuesta ajustada, Ujú. ¿será en ese mismo momento Sí, o te la llevas para revisarla y le vuelves a hacer otra propuesta? no, la establecemos en la misma presentación. Ujú, Solamente, o sea, reharíamos, se dice, sí, bueno, volveríamos a hacer la cotización, ujú, obviamente en dado caso de que haya un nuevo presupuesto o haya un nuevo problema. ujú, Pero si no, o sea, si te dicen no, pues sí o no, no ujú, tenemos por qué rehacer la cotización, a menos de que de nuevo quede explícito de que hay un problema diferente a resolver ujú. o un presupuesto diferente a considerar. Ok. ¿Ok? Y por Entonces, ejemplo, en caso de que el cliente lo tenga que revisar con alguien más, o sea, la ahorita te propuesta. digo qué hacer. Ah, ok. O sea, esta es para directamente con tu cliente, que en este caso es la agencia, o Ah, con un cliente directo, ¿no? Que él o ujú, ella vaya a tomar la decisión. Ahorita te voy a enseñar qué hacer si tienes que mandar algo. Entonces, bueno, obviamente aquí la clave es presentarlo para que no te guste. Te recuerdo que el paso de mostrar la presentación es obviamente primero decir que te tienen que aclarar si sí o si no, la carta de presentación, el diagnóstico, el caso de estudio, la clave del éxito, la propuesta, la garantía, si es que te sientes cómodo, pero obligatorio, bueno, de recomendación sí inclúyela, el presupuesto y en dado caso de que sea necesario un downsell. Ahora, esto directamente con el cliente. ujú, En tu caso tenemos un escenario de hay un intermediario entre uno y otro. En ese caso no estás cotizando, estás licitando. Entonces, cuando estamos licitando,
quiere decir dos cosas. Uno, que hay un intermediario, o dos, que más bien lo que necesito o lo que buscan es, o más bien, perdón, lo que yo estoy buscando es volverme proveedor. Entonces vamos a suponer sin conceder que le presentas esto a una agencia y la agencia te dice, va, pero necesito que me mandes algo. Ujú. Este formato de cotización que te presenté nunca se envía. Nunca, 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 ni aunque te lo pidan, ni aunque te rueguen, ni aunque te paguen. Nunca. Ujú. Esa es tu información. Porque como trae una estructura, ¿no? O sea, trae prácticamente tu proceso, te lo pueden robar. Ujú. Entonces, por eso ese no se manda. Pero ¿qué sí se manda? En este caso, se manda una presentación donde primero pones tu oferta comercial. Hola, soy Edgar y ayudo a marcas para para resolver Los problemas generales que te están pidiendo que resuelvas, Ujú. problemas particulares, o sea, que tú veas que adicional, o sea, el problema general son una sesión de fotografías de 15 fotos. Ujú. El problema particular puede ser que se hagan solamente en un día, que tengan acabados de revista de clase AAA y no sé, que sea para cierta marca en particular. Ujú. Aquí puedes incluir algunos insights de, pues, cómo desde tu expertise ves que funciona o algunas observaciones de tendencias, lo que tú quieras. Los insights son opcionales. Lo que no es opcional es la parte del portafolio que responde a este problema. Entonces aquí sí agarramos, por ejemplo, si te piden fotos de moda, ¿no? De retrato tal. Ujú. Solamente incluimos la parte del portafolio que Ujú. tienes de que resuelva ese problema. En dado caso de que sea un problema que nunca hayas resuelto, pues entonces ahí vete con tus mejores fotografías. O sea, ahí Ujú. sí, con la mejor parte del portafolio. Pero Ujú. idealmente que esta parte del portafolio responda a estas dos. ¿Los insights qué son? ¿Me repites? Sí, son, ay, perdón, son, digamos, mm, como tendencias Ujú. o criterios que tú has identificado en general en el gremio al que se quieran dirigir, que te parece importante compartirlos. Por Ah, ok. ejemplo, si te piden fotos de, no sé, de colecciones, ¿no? Ujú. O sea, que tú digas, ah, pues en los últimos años, se ha visto como que las colecciones se presentan con este formato, ¿no? Ujú. De nuevo, nada más es como muestra de expertise. Si lo Ujú. quieres poner, está bien, pero si no lo quieres poner, es opcional plenamente. Ujú. Lo que no es opcional es el portafolio, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y la propuesta, ahora sí, como te la comentaba, o sea, con Ujú. entregables y acciones, pero aquí sí metes el presupuesto y el Ujú. tiempo y tu contacto. Ok. Y ya. Ni downsell ni upsell, o sea, solamente una sola propuesta. Sí puedes Ujú. poner que está a negociar, si es que quieres como esa parte, o sea, ahí incluyes que está a negociar si lo ves conveniente, pero si no, pues solamente pues el precio que tú establezcas. Yo no recomiendo meter ni downsell ni upsell porque luego como que de ahí se agarran para hacer como números medio raros. Entonces Ujú. mejor solamente una y que estás dispuesto a negociar. Y tu contacto. Esto sí lo puedes mandar. Ok. Digo, porque ya va tu portafolio. O sea, lo que pasa con la otra cotización es que esa cotización depende de tu narrativa. Ujú. O sea, conforme tú la vayas contando, se va desglosando. Ujú. Esta no. Esta solita tiene que, o sea, esta tiene que contar la historia por ti. Ujú. Entonces, por eso tiene esta estructura. Entonces, cuando, por ejemplo, mis agencias de representación o agencias creativas con las que trabaje y me pidan de que tenemos el cliente interesado en tu trabajo, Ujú. mándale tu presupuesto para tal proyecto, le tengo que mandar esto. Sí, sí, No sí, tengo que hacer ¿cómo se llama? La sí, presentación anterior, más bien es como para el pan dulce y bolillos, ¿no? sí. O sea, idealmente, de verdad, o sea, yo te recomiendo que si hay chance de que hagas el primero, lo hagas. Ujú. O sea, he tenido clientes que lo hacen con clientes grandes, o sea, porque antes yo decía, no, pues es que no lo hagan con todos, nada más con Ujú. justo pasteles y digo pan dulce y bolillos.
Y hay gente que me la ha cantado de lo hemos hecho con pasteles y sale súper bien. Entonces, sí hay chance de que lo presentes antes de, o sea, el proceso ideal sería, sí, primero te presento y en base a eso te mando la cotización. Ujú. Porque creo que acá donde yo trabajo funciona un poquito al revés. O Ujú, sea, aquí más bien es como te digo, les gusta un perfil, solicitan como a lo mejor lo que vendrá haciendo esto a la productora, ujú, y ya si entran en el presupuesto y les gusta su trabajo, ya ahora sí solicitan como una junta directamente el cliente con ujú, con el talento ahora sí directo. ujú, Quizá en este momento ya haya oportunidad de presentarle lo anterior, pero ujú. creo que aquí el orden no sé si sea como, si sea en ese orden, pues a lo mejor es al revés. Pues idealmente de nuevo, o sea, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, que es la contratación. Lo único que sí es que en el caso de la presentación, recuerda no enviar la otra presentación, enviar esto, Ajá. o sea, esta parte. Ujú. Sí, cosas de enviar sería eso, cosas de presentar sería la primera. Sí, Ujú. exacto. Ok. Y bueno, este es el proceso. Em, ¿De esta parte tienes alguna duda? No, creo que no. Ok. Entonces, yo te voy a mandar tus materiales en el transcurso de hoy y del domingo porque tengo que ajustar tu plantilla. Ujú. Entonces, nada más recuerda que el negocio siempre va a ser una forma de crear conexiones de valor. Esto Ok. está planteado para que generes autoridad, confianza y compatibilidad. Entonces, aquí lo que necesitamos es que ellos entiendan que están con un par. No que ni tú estás más arriba porque sabes, ni ellos están más abajo porque no saben, ni al revés, porque ahí sí la relación puede terminar mal. Entonces, Ok. aquí es bilateral, no hay jerarquías, profesional, contrata profesional. Y bueno, recuerda que un negocio sin ganancia es un hobby que te está saliendo muy caro. Entonces, ante incluso esta situación de, bueno, me podría bajar de mi costo base para tener al cliente, si pasa eso, es un hobby. Un negocio siempre va a tener ganancia, siempre. Si no, entonces nosotros estamos pagando por trabajar con alguien más, Ujú. ¿va? Ok. Entonces, ¿tienes alguna duda? No, solamente como para recapitular un poquito de todo. Sí. Entonces, si un cliente se acerca, sea de cualquier categoría, se acerca como para pedir el servicio de X servicio, pues. Lo primero, lo ideal sería yo tener como cuestionarios listos para mandárselos a cada tipo de cliente, por así decirlo. Ujú, Se los hago llegar. Una vez que me los hagan, me lo respondan, yo me vuelvo a contactar con ellos para agendar alguna reunión para revisar esto específicamente, ujú. y así funcionaría con todos. Sí, idealmente sí. Mira, te voy a enseñar dos ejemplos de gente que aplica el proceso y cómo es más o menos su proceso. En el caso de Casa Gato, Ujú, ellos, y también con los Cherry, ellos tienen aquí su portafolio muy bonito, muy precioso. ujú, Y en la parte de contáctanos tienen el formulario, ¿no? ujú, Casa Gato es el que tiene el formulario más largo de todos los que he visto. O sea, son un ujú, chingo. Pero de nuevo, por ejemplo, aquí, para la pregunta del presupuesto, ellos la dejan abierta. Aquí la pregunta que ellos pusieron es, primero, cuándo te gustaría tener listo el proyecto? Pues en 2, en 4 o en 6. ¿Cuánto tiempo y dinero estás dispuesto a invertir para resolver este problema? Por ejemplo, un mes a invertir 28,000 pesos. ¿Por qué le ponen 28,000? Porque esto es lo mínimo que ellos cobran. ok, Entonces, ¿por qué? Porque si tú le dices a la persona, dime cuánto cuesta, puta, o sea, te echan una letanía de, no, mm, es que yo considero que el trabajo, creatividad, bla, bla". Entonces, no necesitamos eso. Y aquí nada más aclaran que es importante que respondan, si no, se descarta la solicitud de cotización. Es decir, ¿cuánto es tu presupuesto? O sea, aquí todavía como que lo confirman, así de, bueno, o sea, ¿cuánto te gustaría y cuánto realmente tienes? ujú, Y con estas dos preguntas ya se establece ese parámetro que tú me decías, ¿no? O sea, mm, de, pues tengo 40,000, pero solamente te voy a pagar 30. ok, O tengo 80 y nada más me alcanza para pagarte 20. ok, Y entonces, bueno, ya se les manda, ellos reciben la cotización, digo, el diagnóstico, ellos presentan la cotización y ahí cierran al cliente. Con ellos es con quien ha pasado que de repente
tienen personas que les responden justo esto que me comentabas de, pues tenemos, o sea, nos gustaría esto, pero tenemos esto. Ujú, Y ya con el criterio que ellos tienen, han pasado clientes que pues al final les venden sus servicios en lo que cuesta. Pero de nuevo, depende de tu criterio. No ujú, depende de ellos, depende plenamente de cuando, o sea, que tú comiences como a identificar patrones de ujú. esto vale la pena o no vale la pena. Ok, súper En bien. el caso de los cherry, la página es un poquito más sencilla, pero en cualquier caso, si es que funciona, ahorita les voy a decir que no funciona. Pero, sí, no, no se abre. Ujú, Pero en cualquier caso, está esta parte del formulario. ujú. Dicen que bla, bla, bla. Es que aquí siempre me detiene. Pero Mm, bueno, más abajo hay una pregunta donde tienen el rango ujú, de qué es lo que les gustaría, o sea, de cuáles son el rango de sus precios. Entonces ahí, bueno, pues la gente elige de entre ujú. todas las opciones. Y bueno, en este caso, de nuevo, lo tienen dentro de todo el portafolio. Ahorita la página no funciona. No sé si decirles o no. Pero sí, en teoría, o sea, en todas partes siempre está como esto fijo. Ok. Y ahí ya en algún momento, cuando pasa, o sea, normalmente Gabo, que es él, es el que se encarga de la parte comercial, Ujú, em, le llega el diagnóstico, él les hace la propuesta y pues ellos cobran 80,000 pesos por branding. ujú, Entonces les va bastante bien. También, obviamente, uno de los problemas que tenían es que cuando llegaban las solicitudes, como no les ponían el presupuesto, pues Gabo de repente se la pasaba haciendo 20,000 cotizaciones y eran de presupuestos más bajos. Eso es ujú, lo que buscamos evitar, ujú, que inviertas tiempo en gente que no trae dinero para pagarte. ujú. ¿Va? Sí, súper bien. Entonces, para pensarla ahí de qué manera hacer mis cuestionarios. Sí, yo te voy a mandar una plantilla de Ujú, uno para que revises las preguntas ujú, y tú puedes agarrar las preguntas de ahí y ponerlo en Google Forms, en Typeform y demás, ujú, pero justo para que no tengas como tanta duda de cómo estructurarlos, ahí yo te mando pues un borrador, ujú. ¿va? Sí, porque me imagino que en mi caso serían, no sé, me imagino, ¿no? Como preguntas o un cuestionario diferente para los bolillos y otro para Ujú. los panes, yo creo, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. O sea, sí sería uno para, digamos, para campañas y Ujú. otro para sesiones, Ajá, va. que son dos servicios diferentes. Ok, súper bien. Sí, pero yo te los paso para que justo, o sea, no tengas tema con eso. Ok, va. Porque de hecho también el otro día me preguntaron un chico, bueno, por un Ujú, conocido así, ya ves que tenía planeado como hacer esto de dar talleres y así, y ujú, de que si le daba como asesorías, como clases, pues, ujú. particulares. Y también ahí fue como de que, pues creo que también, creo que no he trabajado tanto ahí, ¿sabes? Y creo que tendría que estar más preparado y eso me ayudaría justo a conocer qué espera la persona. Sí, 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 sí. Entonces te voy a hacer uno de talleres, uno de sesiones y uno de campañas. Ok, súper bien. Va, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, la siguiente sesión, como te había mencionado, ya es la última. Y en este caso, yo te voy a dar la guía de implementación, es decir, cómo empezar a implementar todo lo que hemos visto hasta ahora. Se hace a través de lo que llamamos plan piloto. El Ujú, plan, de nuevo, son unas recomendaciones de uso y ujú. de cómo empezar a hacer estrategias y demás. Pero de todas maneras, si hay algo que quieras que modifiquemos del plan piloto o que le demos seguimiento, en esa sesión me avisas. Ok, entonces tendríamos una más donde veríamos esto, ¿verdad? Sí, Ok, súper bien. listo. Y bueno, si también va habiendo como alguna duda adicional, normalmente el plan piloto o sea, a lo mucho tarda 1 hora, ¿sabes? Ujú. Entonces, si la siguiente hora la quieres ocupar para dudas o algo más, la podemos ocupar sin problema. Ok, va.
Podríamos tener entonces la siguiente sesión un poquito más temprano, como a las 11. No sé si tengas libre. Sí, dame un segundo para revisar justo el calendario. Si quiere cargarse, ya se cargó. Entonces puede ser, a ver, a las 11 Sí, del está bien. 18. Ok. Ujú. Entonces aquí nada más lo voy a duplicar. Entonces quedaría el 18 a las 11, Ok. de 11 a 1. Ujú. Va. Entonces Entonces, tendré de tarea las plantillas que me vas a mandar para hacer lo de la cotización, ¿verdad? no hay tarea. No, Ah, eso no. sí, no, todavía, ya si tienes algún ejercicio pendiente, nada Ujú, más terminarlo, pero si ujú. no, no hay tarea. No, de hecho hice ya todos los que tenía pendientes, que eran Ok. como, los anoté. La relación de competidores, la oferta comercial y el checklist de problemas que habían quedado pendientes, Ujú. también los resolví. Va, perfecto. Entonces esos yo los tomo como base para hacer tu plan piloto. Ah, súper bien, va. ¿Va? Muchas Entonces, gracias. no, gracias a ti. ¿Hay alguna duda más? ¿Algo más en lo que te pueda ayudar hoy? No, todo muy bien, muchas gracias. Va, perfecto. Entonces, cualquier cosa avísame. Y bueno, Ujú, también avisarte que si en el transcurso de la semana antes de la sesión ujú. te surge una cotización y quieres que la hagamos juntos, avísame y apartamos ese rato. Ah, va, muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo sábado. Sí, hasta luego, que tengas bonito Vale. fin. Cuídate Bye. mucho. Bye bye.